Hola, bienvenidos. Segundo medio, clase uno de la grilla de aprendizaje. Hoy día aprenderemos acerca de, chan chan, el sistema nacional socialista o el partido nazi. Este sistema es lo que nosotros consideramos un tipo de totalitarismo que nace en Alemania alrededor de los años 20. Es un totalitarismo en conjunto con el socialismo soviético o el fascismo italiano. Entre sus características podemos encontrar rechazo absoluto a cualquier sistema de gobierno de tipo democrático, como podría ser las democracias liberales o el sistema parlamentario. A su vez, este totalitarismo alemán de los años 20 también en sus características incorpora el antisemitismo, es decir, un odio hacia los pueblos de tipo semítico, donde encontramos al pueblo judío. Además, incorpora el racismo científico, que es aquel que dice que el pueblo ario es una raza superior, demostrado por los descubrimientos de sus arqueólogos y antropólogos, donde dice que el pueblo ario ha gobernado el mundo en anterioridad, cosa que obviamente fueron inventos de su pseudociencia nazi. Y también incorpora la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia es la creencia de que uno puede perfeccionar la raza aria cruzando alemanes puros con alemanas puras. Un buen ejemplo de esto es que muchos soldados de las SS, es decir, los miembros más clásicos de este paradigma del hombre alemán, estaban obligados a reproducirse con muchas mujeres, sobre todo viudas y jovencitas, todas puras alemanas, para tener hombres puros alemanes superiores. No era raro que un puro soldado pudiese tener hasta 20 hijos. Impresionante. Eso también servía para aumentar la cantidad de personas y habitantes, considerando que iban a tener muchas bajas en una guerra mundial, tal como fue. El sistema nazi también incorpora en sus bases el uso de la violencia como forma de satisfacer sus necesidades. Este sistema estuvo aplicándose en Alemania durante un periodo que va desde 1933 hacia el final de la guerra en 1945. Hola amigos, ahora les hablaré acerca de las consecuencias sociales de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que comenzar hablando de lo que se llama los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Es cuando un Estado ejerce violencia por medio de las Fuerzas Armadas hacia los civiles de su nación o de otra. Sí, es verdad. Suena bastante feo que tenemos un ejército totalmente armado atacando a civiles, pero eso sucedió. De hecho, sigue sucediendo en muchos lugares del mundo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué estamos hablando? Simple, más de 60 millones de civiles fueron asesinados por ejércitos de uno u otro de los bandos. A modo de ejemplo, solo Japón mató millones de civiles chinos en su invasión hacia ese país, y Alemania, que persiguió y exterminó a millones de judíos, homosexuales, gitanos y otras minorías que ellos no consideraban dentro de su canon social o de su canon genético. Acuérdense que habíamos comentado que los nazis no eran muy afines a tener contacto o a incluso mezclarse con pueblos que ellos consideraban inferiores a causa principalmente de su ideología. También tenemos que hablar de lo que se denominan migraciones forzadas, que es una migración forzada. Por ejemplo, si yo soy alemán, estoy en la Segunda Guerra Mundial, pero soy un civil, que tengo simplemente un campito donde cultivo trigo, y viene el ejército soviético, yo no me voy a quedar en mi tierra. Yo me voy a ir, voy a escapar lo más lejos posible. Lo mismo si tú eres un soviético o judío y viene el ejército alemán. Tú simplemente escapas porque sabes que tu vida corre peligro. Así que en Europa, durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial, encontramos una serie de migraciones forzadas, es decir, gente que se está escapando de su casa destruida
o de que viene un ejército contrario. Y ellos tienen miedo y huyen. ¿Hacia dónde huyen? Si estás en el centro de Europa, huyes hacia Europa Occidental, hacia Francia y España. Y si tienes la oportunidad, huyes hacia Norteamérica. Si estás en el sur de Europa y eres judío y estás escapando de los nazis, simplemente huyes hacia Asia Menor, lo que hoy día es Israel, pero en esa época era Palestina. Y a su vez, cuando empiezan a llegar la gente del pueblo judío, empieza a desplazar a su vez al pueblo palestino hacia otros lugares. ¿Qué tipo hablamos? Refugiados. Los refugiados son gente que los ejércitos extranjeros o opositores obligan a moverse hacia un lugar donde se encuentren más seguros. Los desplazados son personas que vivían, pero que en su hogar, y su hogar fue destruido o su medio de subsistencia ya no existe. Así que ellos necesitan una nueva forma de sobrevivir, por lo cual se tienen que movilizar hacia otros lugares y la gente sin raigambre. Por ejemplo, millones de personas que quedaron huérfanas y su mejor opción para sobrevivir a la guerra es simplemente irse hacia un lugar donde no conocen nadie. Raigambre es raíz. Una persona sin raigambre es una persona que no tiene raíces en el lugar en que se encuentra. Estamos hablando de personas que tuvieron que huir desde su país, aún más, hasta incluso un cambio de cultura. Por ejemplo, gente que se tuvo que ir de Alemania y se vino a Sudamérica, o gente que vivía en la Unión Soviética y se tuvo que ir a Inglaterra. Entre estas personas podemos contar más de 40 millones de los cuales su hogar fue destruido y más de 13 millones que tuvieron que huir de los lugares o de los territorios que Alemania pierde al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo con las consecuencias de esta situación, tenemos que hablar de los daños en infraestructura causados durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que hablar que, por ejemplo, una gran cantidad de ciudades, tanto de Japón como de Europa, fueron bombardeadas durante la guerra. Por ejemplo, los aliados preferían utilizar bombarderos para destruir las ciudades, mientras que los alemanes preferían utilizar sus armas milagrosas, como los misiles V1 o V2, para bombardear ciudades, tanto en Francia como en Inglaterra. Esto de los bombardeos fue un elemento súper común durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando Japón no deseaba rendirse después de la rendición de Alemania, los norteamericanos no hallaron nada mejor que probar su gran arma, el arma nuclear o las bombas atómicas, para demostrarle tanto a los japoneses, pero igual de válido demostrarle a los soviéticos y a los demás países europeos que ellos tenían el arma definitiva para cualquier enemigo. Y es por eso que el 6 de agosto y el 9 de agosto se lanzan bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki.